Bueno, debo expresarles pues que la Defensoría del Pueblo, en virtud del mandato constitucional que tiene, no ha sido ajena como institución a la problemática que se ha generado como consecuencia de este proceso de expropiación que se ha dado en nuestro país hace 4 décadas aproximadamente. En forma coherente, debo señalar que desde sus inicios nuestra institución se ha preocupado por contribuir a una solución a esta problemática. Se ha exhortado al Poder Ejecutivo a que adopte acciones concretas y también en su momento hemos sabido recurrir al Tribunal Constitucional. Una de las primeras intervenciones que ha desarrollado nuestra institución estuvo referida precisamente a la inembargabilidad de los bienes del Estado que se dispuso en su momento en aplicación de la Ley 26599, que data de abril del 96. Esta norma sustituía el inciso primero del artículo 648 del Código Procesal Civil, otorgando a los bienes de dominio público esa inmunidad que únicamente la Constitución le da a los bienes de dominio público. El Tribunal Constitucional al respecto declaró la inconstitucionalidad de esa norma, reafirmando la vigencia del artículo 73 de la Constitución, respecto fundamentalmente a la inembargabilidad de los bienes de dominio público, bajo un argumento muy importante, de que el ejercicio de la propiedad por parte del Estado tiene que darse en igualdad de condiciones, como cualquier persona de derecho privado. Es decir, se obliga, por tanto, a cumplir las sentencias judiciales, las cuales otorgan seguridad jurídica bajo un principio elemental. ¿Cuál es? El de la tutela jurisdiccional efectiva que le corresponde a cualquier persona. Al respecto, en el año 1998, la Defensoría del Pueblo ha publicado un informe que se denominó Incumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal. Este informe tiene recomendaciones que orientaban el cumplimiento en general de las obligaciones pendientes de pago. Entre estas obligaciones estaban obligaciones de carácter pensionario, remunerativo, pero también están las vinculadas a los afectados por la reforma agraria. Por otro lado, respecto al pago de los bonos de la reforma agraria al valor nominal dispuesto por el decreto de urgencia 088-2000 de mayo del 2001, se exhortó por nuestra institución al Ministerio de Justicia, en aquel entonces, en el 2001, a que se revisen las razones por las cuales se había expedido esta norma, ¿no?, dándole credibilidad al valor nominal y la posibilidad de su derogación. Esa exhortación que manda la Defensoría del Pueblo estuvo fundamentada en el cuestionamiento a esa fórmula de valorización nominal, es decir, al tipo de cambio vigente a aquella fecha de emisión y una fórmula de cálculo del 7.5% de un interés, ¿no? ¿Por qué se cuestionaba esta norma? Porque era similar a la que establecía la norma, la Ley 26597. Esta Ley 26597 ya había sido declarada por el Tribunal Constitucional inconstitucional. ¿Qué amparaba en esa demanda que fue presentada efectivamente por el Colegio de Ingenieros, bien representado acá? El fundamento era que constituía un régimen confiscatorio y transgredía el principio valorista inherente a la propiedad. Ese fallo fue calificado por la Defensoría del Pueblo en el año 2006 como un fallo aleccionador. Fue efectivamente bajo la gestión de la doctora Merino en el año 2006 que calificamos como aleccionador ese fallo precisamente porque estaba relacionado al cumplimiento de las deudas de la reforma agraria, rescatando los criterios de valorización y cancelación actualizada de la deuda. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ejerció una acción de inconstitucionalidad, cuestionando la validez de varios artículos de un decreto de urgencia que ustedes deben conocer, el 055-2001, al considerar pues que se violaba el derecho al debido proceso y la tutela jurídica efectiva.
Ese decreto establecía un procedimiento que estaba sujeto a disponibilidad presupuestal, o sea, si el Estado tenía dinero te pagaba y si no, no cumplía con el pago. Con lo cual, los mandatos judiciales ordenados por sentencias consentidas, en la práctica no se cumplían. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su fallo del 2004, se sustrae de la materia, es decir, no se pronuncia sobre el fondo del tema porque ya había sido derogada por otra norma, pero en este fallo destacan las pautas que se le plantea al Estado peruano para que cumpla con sus obligaciones pendientes. Entre ellas, una que es fundamental, es la creación de un registro de la deuda pública en general, que permita una política estatal que esté destinada al pago de las deudas internas, a las que Mario hacía referencia, la posibilidad del pago de deudas exteriores, pero no preocuparse por las deudas internas, sin desmedro, obviamente, de afectar servicios básicos. En marzo del año 2002, se dio una ley que también ya fue comentada, la 27684, y se crea una comisión especial de la PCM justamente para dar viabilidad a esa sentencia aleccionadora del año 2001. Esta comisión luego fue reglamentada con el Decreto Supremo 090 para aprobar lineamientos que sean necesarios para tratar la deuda del Estado. A la fecha, todos sabemos, y por eso estamos acá, esa es una responsabilidad del Estado que está inconclusa. En marzo del 2006, en esa comunicación que manda la PCM, la Defensoría del Pueblo, exhorta que se adopten medidas referidas a la problemática de la reforma agraria, especialmente el cumplimiento de esta última norma que crea la comisión y su reglamento, y también nos hemos dirigido al Congreso de la República porque han habido legisladores que han estado muy interesados en este tema, entre ellos la doctora Fabiola Morales Castillo, que ha seguido muchísimo el tema, y el doctor Trujillo conoce ese aspecto. Hasta aquí una pincelada de cómo la Defensoría ha intervenido a nivel del Ejecutivo o a nivel del Tribunal Constitucional en forma general. Estas actuaciones han sido generales desde la gestión del doctor Jorge Santisteban de Noriega, nuestro primer defensor del pueblo que ya no nos acompaña, el doctor Walter Albán, nuestra querida doctora Beatriz Merino, el doctor Eduardo Vega, defensor en funciones, a quien represento en esta actividad. Ahora me referiré a algo que es más actual y más cotidiano. Aquellos casos en los cuales hemos venido atendiendo en forma individual a numerosos ciudadanos que han recurrido a nuestra institución por sus niveles de indefensión y vulnerabilidad. Dos criterios que orientan básicamente la actuación de la Defensoría del Pueblo. Posiblemente a mucha gente le resulte difícil imaginar a nuestra institución a la que concurren personas que poseen bonos de la reforma agraria y cuyos casos sean admitidos a trámite. Esto debido a que en el imaginario social fundamentalmente le corresponde pues esa idea de grupo privilegiado, ¿no? Es un grupo privilegiado, poseedores de grandes extensiones de terreno de valor agrario y que no deberían ser tutelados por la Defensoría del Pueblo. Pues permítanme decirles que esa percepción no se condice con la realidad. Y no se condice porque quienes vienen y recurren a la Defensoría del Pueblo, como le consta a la doctora Merino, no son esos ex grandes terratenientes, que probablemente tengan otros mecanismos más eficaces para exigir justicia. Recurren a la Defensoría del Pueblo aquellas personas cuyas vidas han circulado en función de sus tierras, es decir, dueños de pequeñas parcelas, minifundios o sus herederos, cuyas historias de vida son historias realmente lamentables, aquellos que han truncado su vida, que tienen problemas de salud y que finalmente solo sabían vivir de la agricultura que les daba esa tierra. Han sido numerosas las ocasiones en las que las personas han recurrido a la institución para solicitar intervención en torno a la deuda agraria. Merecen destacar los casos relacionados con el cumplimiento de sentencias judiciales, para aquellos que ya dieron una batalla legal, ganaron al Estado y el Estado se niega a cumplir y pagar lo que
corresponde por una orden judicial. El desconocimiento de los trámites necesarios para hacer el reclamo de los bonos. La gente viene a decir dónde están los bonos, cómo se piden, a quién le pido, a quién contrato. Entonces, son temas muy cotidianos, muy diarios y que realmente los ubican en una situación de vulnerabilidad, porque no tienen las herramientas ni las condiciones para pagar un gran estudio, para poder ir y defenderse frente a un Estado que muchas veces ve en este caso un caso general y le vamos postergando y postergando y no vemos que detrás hay vidas humanas que están siendo afectadas. Hemos conocido también casos de ciudadanos que recurren a la PCM o al MEF solicitando el pago a valor actualizado de los bonos que tienen. En forma reiterada, el MEF, a través de su Dirección General de Crédito Público, les dice lo que Mario ya les comentó, que no tienen nada que pagar, que en su momento le han dado el dinero al ex Banco Agrario y ahí se lavan las manos. Entonces, este caso sirve de ejemplo para graficar que los bonos agrarios tienen un impacto enorme en aquellas personas que no cuentan con recursos para realizar esos trámites y desde el Estado tampoco existe una sola instancia, una que les pueda decir tienes que seguir esta ruta, tienes que hacer este trámite, acá tengo la información, anda a tal lugar, no hay ninguna. Y eso realmente les quiebra la posibilidad de defenderse frente al Estado que se pone de espaldas. Así también nosotros hemos recibido en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, debido fundamentalmente a que las instituciones no dan información, numerosos pedidos, porque no les brindan información, les dan información parcial o finalmente, y en el mejor de los casos, les dan fuera de tiempo. Recientemente hemos abierto una investigación respecto al acervo documental, o sea, ¿dónde está todo ese archivo que se tiene sobre el tema de la deuda agraria? La investigación está dirigida al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Banco de la Nación, el ex Banco Agrario, COFOPRI y el Archivo de la Nación. Estamos con la lupa viendo dónde está, quién tiene y quién tiene que dar esa información, porque para que la gente vaya y pida por acceso a la información, debería saber dónde está la información. Y ahí sí, el Estado tiene muchas culpas que pagar, porque el Estado tiene que ser un Estado abierto, transparente y claro. Esa es una deuda pública, no es una deuda privada. Bueno, por la envergadura y la naturaleza del cumplimiento de estas obligaciones estatales en esta materia, tenemos que reconocer que no es fácil lograr un compromiso inmediato, exigible y tangible, sea efectivo. Pero hay que insistir, y yo convoco a las personas que tienen este problema, porque muchos tenemos parientes que tienen ese problema y no son grandes terratenientes o que tienen una vida dispendiosa, no. Tenemos que insistir. Estos espacios son importantes, ¿para qué? Para que el tema mantenga viva la esperanza, porque eso es lo último que hay que perder. Fíjense ustedes el ejemplo del FONAVI. El FONAVI, que ha sido un reclamo de años, también que tiene sus inicios en un decreto ley que se dio hacia las finales del gobierno de Morales Bermúdez, ha terminado, ¿no?, después de buen tiempo, en una acción de inconstitucionalidad que obliga a que, no que se liquide la deuda, porque un Estado no liquida sus deudas, un Estado honra sus deudas. Y ahora estamos viendo cómo se están empadronando las personas y se está dando un proceso en el cual el gobierno demuestra que hay voluntad de pago. Entonces, la esperanza no hay que perder y seguramente el gobierno verá varios temas y entre ellos, uno de estos, el de la reforma agraria como una posibilidad. Y claro, ahí todos esperamos del Estado solamente algo, y ese algo se llama justicia.